Hola, hablemos en este video sobre mentoría. Los otros días dejamos en nuestra cuenta de Instagram en una historia la pregunta de qué quieren saber sobre mentoría y lo que voy a estar haciendo con este video es justamente respondiendo esas preguntas que nos dejaron. La primera de las preguntas es ¿qué es la mentoría? ¿Qué significa la palabra mentoría? De hecho, ¿cómo de dónde viene? La mentoría es una disciplina de acompañamiento al desarrollo del ser humano, como muchas otras, que tiene el sello distintivo, el diferencial, la característica de que el mentor tiene que tener experiencia para compartir con ese mentorado respecto del objetivo que quiere alcanzar. Dicho en otras palabras, el mentorado, mentorizado, viene con un objetivo que quiere alcanzar y el mentor tiene que tener experiencia personal en haber alcanzado ese objetivo. Por eso, un mentor no puede ser mentor genérico, no puede ser mentor de algo que tal vez nunca vivió, pero sí lo estudió, lo conoce de haber acompañado a otros. No, acá el mentor tiene que tener experiencia en primera persona de eso. Lo tiene que haber vivido, tiene que haber transitado eso y tiene que haber logrado el objetivo que el mentorado quiere alcanzar. Ese es el sello distintivo de la mentoría. La mentoría como disciplina, la mentoría como el modo de actuación profesional de los mentores, ¿sí? Esa experiencia, esa transferencia de los aprendizajes, de las experiencias, porque una experiencia nunca se puede transferir, lo que podemos transferir o que podemos dar como aporte, como se dice dentro de la mentoría, son los aprendizajes, las lecciones aprendidas de eso que viví. Entonces, de eso va la mentoría, de poner en relieve la experiencia del ser humano para compartir con otro y abreviarle, acortarle su curva de aprendizaje, hacerle más fácil el camino, que lo alcance con la menor y la mejor utilización de los recursos, ¿sí? Es puesta la experiencia al servicio. Por eso a veces decimos que un mentor no es alguien que te dice cómo se hace, sino que te dice, te explica, te muestra cómo lo hizo. Ahí está la diferencia y ese es el rasgo distintivo. Por eso un mentor siempre tiene una especialidad, siempre se dedica a algo en específico. Porque como te decía recién, no podemos ser mentores genéricos. No podríamos ser mentores de algo que no conocemos. Yo no podría ser mentora de chef, de gente que quiere poner un restaurante, de gente que se quiere dedicar a la cocina, a la comida, a la producción de comida, porque nunca en mi vida lo hice, no tengo experiencia y sí tengo personas muy cercanas de mi familia que lo han hecho. Entonces, algunas cosas yo las sé teóricamente. No podría ser mentora de eso. No podría ser mentora porque no tengo experiencia. ¿Y sobre qué tema se puede desarrollar un mentor? Sobre cualquiera en el que tenga experiencia. Dentro de la red global de mentores se distribuyen, digamos, en 12 áreas todo lo que serían las experiencias que podemos tener como seres humanos, en 12 grandes áreas. Obviamente que después cada una se subdivide y si hay un área que es salud, alguien podría decir, ok, soy mentor porque transité un proceso de enfermedad en el que me sané y entonces acompaño desde ese lugar. Eso, por supuesto, nunca reemplaza al profesional de la salud, pero sí a explicar desde dónde hice mi camino, cuál fue mi proceso. Alguien podría ser mentor de desarrollar empresas, desarrollar una startup o emprendimientos o un emprendimiento de tal tema. O sea, el mentor siempre es mentor de algo sumamente específico, de aquello en lo que alcanzó el objetivo. Vamos con la segunda pregunta que nos estuvieron haciendo y que es ¿qué incluye una mentoría? Por un lado podemos decir que en la mentoría hay tres grandes patas que sí o sí tienen que estar. Una es la relación entre el mentor y el mentorado, ahí tiene que haber un vínculo, se tiene que haber construido una relación o dar permiso para que eso vaya ocurriendo, así que una relación mentor-mentorado. Por otro lado, el mentorado tiene que tener un objetivo que quiera alcanzar, sí o sí, imprescindible que el mentorado quiera alcanzar un objetivo y la experiencia del mentor habiendo alcanzado ese objetivo que el mentorado trae. Entonces, estas tres patas es como lo primordial, la relación entre mentor-mentorado, que muchas veces empieza como espontáneamente y otras veces
inicia porque el mentorado va a buscar un mentor o porque el mentor se da cuenta, ofrece y el mentorado acepta. Entonces, se construya como se construya, tiene que haber una relación mentor-mentorado. Un objetivo que el mentorado quiera alcanzar explícitamente, que lo tenga claro qué es lo que quiere alcanzar, y la experiencia del mentor habiendo alcanzado ese objetivo. Bien, dicho esto, luego vamos como a la parte práctica, la parte de las sesiones, donde se construye el mapa y donde el mentor hace sus aportes. En general, un proceso de mentoría es exactamente eso, un proceso, consta de varias sesiones, independientemente del número, porque puede ser que sean 3, 5, 10, las que sean, que se sepan a priori aproximadamente cuántas podrían ser, que simplemente se entreguen al proceso y que vayan descubriendo cuántas van a ser en función de lo que ese mentorado necesite. Eso queda bastante libre, muy libre. Rara vez la sesión de mentoría es una sola y ahí ya se construye el mapa, alcanza el objetivo o se va con las herramientas, los recursos, los aprendizajes, todos esos aportes del mentor para alcanzar el objetivo, que podría ser, podría ser una sesión o podría ser un proceso, pero existe, el formato es una sesión de mentoría donde el mentor acompaña a ese mentorado a construir un mapa sobre el que va a caminar, digamos. El mapa de lo que va a hacer para alcanzar ese objetivo. Y ese mapa se construye en función de los aportes que el mentor va dando y lo que el mentorado va diciendo, esto sí, esto no, porque de ninguna manera la mentoría es un consejo a rajatabla que el mentorado tiene que cumplir, porque ese no es el espíritu de la mentoría. En el espíritu de la mentoría lo que se busca es que el mentor dé todos los aportes, todos los que sean, que no necesariamente quiere decir que los tiene que decir todos en el primer momento, para nada, pero que obviamente no se va a guardar nada. El mentor da esos aportes y en función de esos aportes y de las posibilidades y los valores y los recursos y la condición de hoy de ese mentorado, se va a ir trazando el mapa que va a ser como el plan de acción de ese mentorado hasta que alcance el objetivo. Como todo plan de acción, se construye y luego, a medida que se va transitando, es altamente probable que se vaya ajustando, que vayamos como recalculando, como dice el GPS. Por supuesto, porque es algo vivo y se hace a priori. Por eso en mentoría lo que se hace, además de construir el mapa, que obviamente se va adaptando a medida que pasa el tiempo, lo que se hace es, se construye una bitácora de seguimiento donde se va dejando anotado qué es lo que va sucediendo realmente, porque nos proponemos algo y después puede ser que por alguna cuestión eso no suceda tal cual. Entonces tenemos el mapa, que es la construcción a futuro de lo que el mentorado va a recorrer, y lo que de verdad va sucediendo, que es lo que se registra en la bitácora de seguimiento. Entonces, tiene que haber un vínculo mentor-mentorado y ahí empieza el proceso con un objetivo que el mentorado quiere alcanzar y el mentor ya lo alcanzó. Y luego se desarrollan las sesiones y se construye este mapa con los aportes del mentor. Así que básicamente eso, dicho rápido, muy rápido, es lo que incluye una sesión de mentoría. Una cosa que quiero dejar dicho acá es que lo que busca el mentor siempre es dejar capacidad instalada en sus mentorados. No queremos que si el mentorado se enfrenta o va a recorrer o busca el mismo objetivo más adelante, vuelva a necesitar del mentor, que quede con esos recursos instalados. Por eso el diálogo estratégico de la mentoría es una conversación en la que se va construyendo todo ese mapa y el mentorado va adquiriendo las destrezas, las habilidades, las capacidades para desarrollar todo eso por sí mismo. No es que el mentor se lo hace, el mentorado es el que va a recorrer ese camino. El mentor va a estar al lado para acompañar, para guiar, una especie de faro, un guía que va a estar ahí al lado, pero no le va a hacer la tarea. Así que eso es lo que incluye la mentoría. La siguiente pregunta es ¿cómo funciona la mentoría? A veces solemos decir que la mentoría funciona como una enseñanza a demanda. ¿Qué queremos decir con esto? Un profesor, por ejemplo, es alguien que enseña a oferta, ¿sí? Ofrece un programa
de determinados pasos, que cumple con determinados requisitos, y eso es lo que ofrece a los alumnos, un programa estipulado. El mentor enseña, entre comillas, porque no es exactamente esa la expresión, pero es como entrega a demanda, entrega en función de lo que ese mentorado necesita. No va a dar todas las sesiones iguales ni todos los procesos idénticos, porque va a poner foco en ese mentorado. Cada vez que se empiece un proceso, el mentor va a considerar dónde está ese mentorado, qué recursos tiene, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores. Entonces adaptará sus aportes en función de eso. Por eso lo primero es decir que la mentoría es algo sumamente artesanal que depende del mentorado que tenemos adelante. Entonces no estamos nunca bajo un programa estricto donde sí o sí tienen que cumplirse estos pasos y sí o sí hay que pasar por estos módulos. Hay una adaptación, una fuerte adaptación de lo que el mentor tiene para dar respecto de lo que el mentorado quiere alcanzar. Dicho esto, también hay que decir que un mentor no es un sabelotodo. El mentor ha alcanzado ese objetivo que el mentorado busca, pero tal vez las condiciones hoy no sean idénticas, no sea una situación calcada, como digo, que el mentorado hoy esté viviendo algo que es idéntico a lo que el mentor vivió. Y muchas veces va a haber adaptaciones. Entonces, el mentor obviamente va a compartir cómo lo hizo, cuál es su experiencia, pero no siempre el 100% de eso es aplicable. Entonces, lejos de ser un sábelo-todo, el mentor es un apréndelo-todo. Obviamente comparte lo que sabe, pero si hay algo que no lo sabe, que es imprescindible para apoyar a ese mentorado a alcanzar el objetivo y él no lo conoce, va a ir a buscarlo, va a tener ese espíritu, ese compromiso, esas ganas de ir a investigar, de ir a buscar, de ir a aprenderlo como buen apréndelo todo para compartirlo con ese mentorado. Y con total honestidad y transparencia, porque no es que necesito, que no se note, voy a disimular, no, todo dicho, es, no me pasó eso, no viví esa experiencia, en mi momento esto no era así, entonces juntos vamos a seguir construyendo ese mapa que se construye para que el mentorado vaya recorriendo, pero desde lo que el mentor conoce, sabe, vivió y lo que va a ir a buscar porque no lo sabe. Entonces es imprescindible ese vínculo, esa confianza en que el mentor, o sea, el mentorado tiene que tener confianza en el mentor sabiendo que no lo sabe todo y que va a ir a buscar aquello que no sabe. De hecho, muchas veces van juntos, o sea, necesitamos abordar este siguiente paso, las condiciones no son las mismas que yo conocía, vamos a ver cuál es la mejor manera, la mejor estrategia. Entonces, eso es imprescindible, que el mentor se posicione como un apréndelo todo y no como un sábelo todo, porque si no ahí cerramos las posibilidades y lo que sabemos ciertamente en algún momento va a caducar. Otra cuestión a resaltar en esto de cómo funciona la mentoría tiene que ver con el acompañamiento que le hace el mentor al mentorado, especialmente entre sesiones. Ese acompañamiento entre sesiones está completamente hablado y estipulado entre ellos y no hay una regla que diga que el acompañamiento tiene que ser de esta manera o que no puede ser de esta otra manera. De hecho, y a mí misma me ha pasado, no es el mismo acompañamiento que se da a lo largo de todo el proceso de ese mentorado. Al principio puede que necesiten más cercanía, puede que quedemos a disposición con el teléfono, con el WhatsApp, que nos puede llamar o que nos puede escribir o que nos puede mandar un mail. Eso se dialoga y se estipula y se establece en esa relación mentor-mentorado, y puede ser que avanzado el proceso el mentorado tenga más confianza en sí mismo, esté como más seguro, haya ido ganando pasos en ese mapa y entonces el acompañamiento no necesite ser tan cercano. Ese acompañamiento como digo, se negocia, se conversa y se habla en función de cuál es la necesidad de ese mentorado y se respeta la necesidad del mentor, por supuesto. Así que es fundamental
hablar cuál va a ser ese seguimiento, cuál va a ser ese acompañamiento. Y ya digo, no es obligatorio que sea igual con distintos mentorados y mucho menos con el mismo mentorado a lo largo de todo el proceso, porque se va madurando y se puede necesitar un acompañamiento completamente diferente. Y otro de los puntos que me interesa resaltar en esto de cómo funciona la mentoría es que en la mentoría, en cada sesión de mentoría, lo que vamos a hacer es dejar una tarea, algo que el mentorado tiene que hacer para seguir avanzando, para seguir dando pasos. En esto, por supuesto que la mentoría es muy parecida a otras disciplinas y es importante que conversemos ahí si la persona se siente capacitada con recursos, con posibilidades de llevar adelante esas tareas. Eso, por supuesto, se da sobre el final de la sesión, cuando ya hemos avanzado y lo que vamos buscando es, ok, ¿cuál es la tarea, cuál es el compromiso, que en mentoría se deja anotado en nuestra libreta de compromisos, cuál es el compromiso que ese mentorado se lleva para realizar la tarea de acá a la próxima sesión. Te quiero compartir acá un tip que en años de haber trabajado como coach y como mentora ahora, no lo había visto, no lo había escuchado, no lo había leído y me pareció súper importante y lo tomé de un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, donde explica que se hizo un estudio con 3 grupos. A un grupo se le daba que tenía que hacer un entrenamiento físico durante 15 días, creo que era. El segundo grupo tenía que hacer el mismo entrenamiento físico durante esos días y se les daba una información sobre las bondades, los beneficios de realizar ese entrenamiento físico. El tercer grupo tenía que hacer el mismo entrenamiento físico, se le daba exactamente la misma información que al grupo 2 y lo que se le pedía es que dijera en qué momento y en qué lugar iban a realizar ese ejercicio. El primer grupo tuvo un cumplimiento del 35%. El segundo grupo, cuando se le agrega la información, tuvo un cumplimiento del 38%. El tercer grupo, que tenía la misma información y solo habían dicho cuándo y dónde iban a realizarlo, tuvo un cumplimiento del 91%, más de 2 veces más que los otros. Entonces, ahí me llamó poderosamente la atención el peso, el valor, la importancia que tenía que la persona diga dónde iba a realizar, porque el cuándo va a realizar la tarea es algo que es bastante habitual. Cuando te comprometes a realizar tal tarea, ya sabemos que si el compromiso es dentro de las 24 o 48 horas, se aumenta muchísimo la tasa de éxito, que si la tarea queda para después, ahí como que se puede enfriar, hay que estar como insistente y muy atento para que se realice, pero nunca había aprendido a poner el foco en dónde se va a realizar la tarea. Bueno, mirando este ejemplo en este libro, dije, es sumamente importante que las personas definan dónde van a realizar esa tarea. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros ponemos un cuándo, entonces la tarea va a la agenda. Decimos, la voy a realizar mañana a las 5 de la tarde, tengo que hacer una llamada o tengo que escribir algo o lo que fuera, lo voy a hacer mañana a las 5 de la tarde a la agenda, ¿no? Ese es lo que siempre se ha dicho que era importante definir cuándo se va a realizar la tarea. Lo que sucede cuando la persona conecta con dónde va a realizar la tarea es que se visualiza haciéndola. Si alguien dice, ok, lo voy a hacer mañana a las 5 de la tarde en el comedor de casa, entonces indefectiblemente se visualiza en el comedor de la casa haciéndolo. Como la visualización no va de horario, va de lugares, eso es lo poderoso de definir no solo cuándo, sino dónde lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo funciona la mentoría? ¿Cómo funciona con esto de las tareas, las actividades que se lleva el mentorado? Te dejo esto como tip porque me parece que es sumamente importante de cara a los resultados que se veían en el libro, que la persona no solo lo agende, sino que se visualice realizando la tarea. Así que si realizas algún tipo de tarea en tus sesiones, das algún tipo de tarea a tu cliente, se llame como se llame en función de la disciplina, es importantísimo esto de que se visualicen dónde van a realizar la tarea. La siguiente pregunta que nos dejaron es ¿qué es una mentoría laboral? Y en realidad
lo que quiero hablar acá es no solo de la mentoría laboral, sino de las mentorías en las distintas áreas. Creo que la más frecuente una de las dos más frecuentes es la mentoría en lo laboral y también la mentoría en lo que es emprendedurismo, en lo empresarial y en lo organizacional. La mentoría dentro del ámbito de lo profesional ha ganado muchísima visibilidad como mentoría laboral, mentoría en empresas, mentoría en emprendimientos, mentoría en la organización. Si nos remontamos para atrás, la mentoría yo creo que nace con el ser humano, porque siempre como seres humanos nos hemos valido de mentores que nos han enseñado cosas en las que tenían experiencia. Tal vez no se le ponía el nombre de mentor, pero sí existía la figura del mentor para la vida misma, no solo para lo laboral. Por eso con esta pregunta quiero hablar de todas las mentorías, no solo de lo laboral. Sí, vuelvo a repetir, creo que se utiliza muchísimo porque se le dio una visibilidad profesional a la mentoría de cara a lo laboral. Pero la mentoría se desarrolla en todas las áreas de la vida, ¿sí? En cada una de las áreas en las que el ser humano puede tener experiencia, con lo cual todo se puede desarrollar la mentoría. Como origen de la palabra mentoría nos tenemos que remontar a la Odisea, escrita por Homero, donde está Ulises, el rey de Ítaca, cuando va a combatir a la guerra de Troya, deja a su hijo pequeño, Telémaco, que en ese momento creo que tenía 10 años, al cuidado de Mentor, un anciano de la isla, de su confianza, que se llamaba Mentor. De ahí que mentor es aquella persona que guía, aconseja, que aporta, que transfiere su sabiduría, porque esa fue la relación entre Mentor y Telémaco, el hijo de Ulises, durante ese tiempo. Así que ese es el origen mitológico, si se quiere, de la palabra mentor. Pero como experiencia o como hacer del ser humano es tan vieja como el ser humano. Ahora bien, ¿por qué se pregunta tanto y se habla tanto de la mentoría laboral? Porque es la mentoría que conocemos más en el ámbito profesional. Entonces, como dije recién, no se agota a esa parte de lo laboral, sino que hay mentoría de desarrollo humano, de salud, de entretenimiento, de cultura, de artes, de política, de servicios, de todo aquello en lo que el ser humano puede tener una experiencia. En la escuela de Sherpas, por nuestra formación, por nuestra experiencia, digamos, ponemos mucho énfasis en los mentores de desarrollo personal y de espiritualidad, porque esa es nuestra impronta. Obviamente la mentoría que enseñamos, la mentoría que compartimos, va para cualquier mentor, para cualquiera que quiere ser mentor, pero obviamente también compartimos toda nuestra sabiduría desde ese ámbito. ¿Por qué? Porque es el que nosotras hemos recorrido. Entonces, más allá de que yo tenga un historial desde la salud, porque mi profesión es licenciada en obstetricia, yo di de baja mi matrícula profesional y ya no me dedico a eso, y además de haber tenido 3 hijos, o sea, tengo experiencia en la obstetricia desde lo personal y desde lo profesional, pero no es eso a lo que me dedico. Y lo que hacemos, y la analogía que muchas veces comparto, es que desde esto del desarrollo personal y del desarrollo espiritual de las personas, lo que yo hago es acompañarlos al momento en que eligen parirse a sí mismos, ese momento en que decidimos tomar las riendas de nuestra vida para sacar nuestra mejor versión. Entonces nosotros no hacemos mentoría, por ejemplo, para el desarrollo de empresas. Sí que yo durante mucho tiempo hice unas mentorías que llamaba de salto laboral consciente, porque yo hice ese salto laboral de una profesión a otra, y lo que hizo que yo estuviera feliz y que me desarrollara plenamente en la otra profesión fue que encontré, busqué, fui a una profesión que a mí me hacía profundo sentido, donde estaban mis dones, mis talentos, donde encontré mi misión de vida. Entonces, por eso, durante mucho tiempo yo acompañé a las personas en lo que es ese salto laboral consciente. No a cambiar de trabajo o a cambiar de posición laboral simplemente porque esta no me gusta, no estoy feliz acá, sino con mucho énfasis en, ok, vamos a una profesión, a una actividad laboral donde
se pongan en juego tus dones, tus talentos, donde puedas sacar todo tu brillo. Así que más allá entonces de la mentoría laboral, que suele ser la más visible, sepamos que podemos hacer mentoría en cualquier área de la vida. Y para dejar respondido esto de qué es una mentoría laboral, es una mentoría en la que acompañamos el desarrollo laboral de una persona para que adquiera destrezas, habilidades, capacidades, conocimientos que le apoyen en su actividad laboral. Entonces el objetivo que ese mentorado va a tener tiene que ver con su actividad laboral. Y el mentor que tiene experiencia en eso lo va a acompañar a desarrollarse allí. Esto es sumamente importante en las organizaciones, porque uno de los grandes capitales de la organización que se pierden es el capital del conocimiento de ese puesto de trabajo que tiene una persona que se retira, que se jubila, que se va a otro lugar. Entonces, el énfasis y la importancia de la mentoría dentro de las organizaciones está en que recuperemos todo ese saber que las personas tienen por haber estado tiempo desarrollándose en ese puesto de trabajo y que sabemos que es difícil de plasmar en un manual. O sea, se pueden escribir muchísimas cosas en un manual, son sumamente importantes. No quiero con esto decir que no tienen valor, no, todo lo contrario, son absolutamente importantes, pero hay una parte que no está en el manual, que es cuando el mentor al lado nuestro nos dice qué sintió, qué le pasó, qué le tenía miedo, cómo se atrevió a hacerlo. Eso en general no queda escrito en un manual y eso es lo importante de dejarnos acompañar por un mentor. Otra de las preguntas que nos dejaron es ¿cuál es el objetivo de un mentor? Esto puede tener una respuesta muy corta o podemos profundizar bastante en el tema. La respuesta corta es que el objetivo del mentor es que el mentorado alcance el objetivo. Eso sería, como dicho, muy cortito, ¿cuál es el objetivo del mentor? El mentor está ahí para que el mentorado alcance el objetivo, con lo cual su objetivo es que el otro lo logre y termina siendo el objetivo del mentorado el objetivo del propio mentor. Así que esa sería como la respuesta corta. ¿Cuál es el objetivo del mentor? Que el mentorado alcance el objetivo. Ahora bien, podemos reflexionar un poquito más porque hay otros objetivos que a mi juicio son maravillosos. Hay un objetivo que es dejar un legado. Cuando hay algún tema sobre lo que tenemos experiencia, sabemos que es importante para otros, lo que queremos es transferir eso, contarle al otro, abreviarle el camino, acelerárselo si se quiere, evitarle tragos amargos, desvíos innecesarios, mala utilización de cualquier recurso, tiempo, dinero, energía, lo que fuera. Entonces hay una necesidad en el mentor de dejar un legado, de transmitir eso, de hacer de su experiencia algo nutritivo para otros. Y si damos una vuelta más de rosca a eso, el mentor muchas veces habla de experiencias dolorosas, por decirlo así, de experiencias de altísima vulnerabilidad, de experiencias que no eligió, que no le gustaron en su momento, que no se las desea a nadie, pero hay mentores que son mentores en discapacidades, mentores en duelos, mentores en situaciones, en traumas. Hay mentores que lo que tienen para compartir no es un caso de éxito, de fundé una empresa y me fue así de bien, o alcancé este objetivo, o me atreví a renunciar y construir una nueva profesión. Hay mentores que transfieren los aprendizajes de experiencias duras de la vida. Entonces, cuando ese mentor transfiere sus aprendizajes, lo que hace es darle muchísimo más sentido a esas experiencias. Entonces puede decir que esa experiencia no estuvo ahí solamente para aprender él o ella, ¿no?, como mentor, sino para que de esos aprendizajes alguien más se nutra, alguien más se beneficie con esa experiencia. Por eso la mentoría es un acto absolutamente generoso. Es un acto en el que el mentor pone al servicio del mentorado todo. Un acto de inmensa vulnerabilidad ligado a una gran generosidad. Te abro mi corazón y te cuento todo esto para que transites por esta experiencia de mejor manera. O estoy acá para acompañarte. En mi caso, y sin ser una situación
desagradable. Cuando yo renuncié al trabajo fijo, en algún punto, hoy retrospectivamente mirando, digo, si hubiera tenido un mentor, lo hubiera pasado mucho mejor. Porque había dudas, incertidumbres, miedos, cosas que no sabía. No tuve un mentor, una mentora en ese momento que me acompañara, tampoco sabía que era un personaje que yo podía salir a buscar. No había nadie en mi familia que ya lo hubiera hecho. Con esto no quiere decir que soy la primera persona que renuncia a un trabajo fijo, perdón, para dedicarse a otra cosa. Pero en ese momento, en mi entorno cercano no había. Entonces, tomar la decisión de renunciar a lo que se dice un trabajo fijo, escuchar todas las palabritas de cómo vas a salir de ahí, tantas personas quieren estar ahí y yo hubiera necesitado tal vez una persona que ya lo hubiera hecho. Tuve contención familiar, sí, un montonazo, pero no lo habían hecho. Ninguno de ellos había renunciado a un trabajo fijo en un ministerio donde se supone que te va bien, que te gusta lo que haces porque es de lo que estudiaste. Sin embargo, hubo un día en que sentí que eso no iba más, que no lo podía hacer más y que incluso renuncié y a los meses fui con mi título universitario al colegio profesional a decir quiero que den de baja mi matrícula porque yo a esto no me dedico más. Entonces, esos pasos, si hubiera tenido un mentor al lado, seguramente los hubiera dado muchísimo más tranquila, más confiada. Y eso es lo que hace un mentor, ese es el objetivo del mentor, acompañar a ese mentorado en ese proceso que como ya lo conoce, lo que hace es ir dándole confianza, ir motivándolo, alentándolo, dándole tranquilidad, anticipándole, diciéndole cuándo se tiene que preparar, qué es lo que tiene que, cuál va a ser el siguiente paso y cuáles son los recursos que tiene que desarrollar o que tiene que tener para ese siguiente paso. Entonces, el objetivo de un mentor, dicho rápido, es que el mentorado alcance el objetivo. Ahora, el objetivo del mentor también puede ser esto de resignificar su experiencia, dejar un legado, ¿sí? Incluso la satisfacción de ver que el otro lo alcanzó. Cuando podemos acompañar a alguien y vemos que esa persona lo alcanzó, es que a mí misma me sucede con esto del cambio laboral, ¿no? Personas que han venido en la misma situación que yo, estoy trabajando en un lugar, en un trabajo seguro y ahora me resuena que quiero hacer otra cosa, que quiero dedicarme a otra cosa, me da un poco de vértigo porque esto otro no es tan seguro y bueno, cuando yo he acompañado a esas personas, que de hecho todavía acompaño, porque cuando alguien se convierte en mentor muchas veces hace de eso una profesión rentable y termina saliéndose del otro trabajo, cuando acompaño a esas personas y lo logran, es una satisfacción gigante, gigante. Entonces, hay más de un objetivo en el mentor, hay más de un objetivo. Así que ese objetivo de dejar un legado, de trascendencia, de resignificar la experiencia, creo que no lo podemos olvidar porque en definitiva termina dando sentido a nuestra profesión. Después en cada proceso y con cada mentorado nos enamoraremos del objetivo de ese mentorado porque ya lo alcanzamos y lo acompañaremos a que lo logre. Pero como profesión, el gran objetivo del mentor es simplificar el proceso al mentorado dejándole un legado, haciéndole esa transferencia de los aprendizajes de sus experiencias. Vamos con la siguiente pregunta, la 6, y es ¿qué es lo que se espera de un mentor? Lo primero que quiero decir, y no sé si es lo que se espera, pero es lo que sí o sí tiene que ocurrir, y es que el mentor tenga experiencia en eso que el mentorado quiere conseguir. Así que eso es fundamental. Lo siguiente que se espera de un mentor es que sea absolutamente generoso, que tenga una gran vocación de dar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el mentor muchas veces va a decir sus tragos amargos, va a contar las experiencias de fracaso, va a decirle al mentorado lo que no le funcionó. Entonces, se requiere una gran vocación de dar, una gran vocación de compartir con el otro todos los aprendizajes. Que aprendizaje, de nuevo, no quiere decir lo bonito, lo bueno, lo lindo, lo que funcionó. Es todo, todo. Entonces, esa generosidad, esa gran vocación de dar, obviamente se espera de un mentor. Otra cosa que se espera de un mentor es que tenga como mente de principiante,
que esté ahí sabiendo que está para aportar, sabiendo que se supone que es la persona que sabe y que va a guiar al otro, pero no sabe todo. Entonces es imprescindible que ese mentor tenga una mentalidad de principiante, de estar dispuesto, abierto a recibir información, a enterarse de nuevas maneras, de nuevas opciones, de caminos que no conoce. Esa apertura en un mentor es fundamental, necesita esa mente de principiante. Y otra cosa que es absolutamente importante, que tenemos que esperar de un mentor, es que busque dejar capacidad instalada en sus mentorados. No se trata de acompañar al mentorado del punto A al punto B, ¿no? De que alcance el objetivo, sino de que lo alcance y además sea consciente de las herramientas y de los procesos y de todo lo que ha transcurrido para alcanzar ese objetivo para que pueda utilizarlo luego. Es dejarle la capacidad instalada, no es simplemente ofrecerle una herramienta para que utilice, sino contarle que esto es una herramienta, que es así, que todo, ¿no? Todo el paso a paso. Porque no queremos dependencia. Un mentor no espera que el mentorado vuelva por el mismísimo tema. Tal vez vuelva porque después quiere alcanzar otro objetivo que nosotros también alcanzamos y eso será otro proceso, otro momento y todo, pero no por lo mismo, no por algo en lo que se utilicen las mismas herramientas, los mismos recursos, los mismos aportes. El mentor tiene sumamente claro que busca dejar capacidad instalada en el mentorado. Por eso el mentor nunca hace la tarea. El mentor no le hace las cosas. Eso sería ayudar. Dentro de la guía del mentor, de la red global de mentores, se hace esta distinción entre ayudar y apoyar, ¿no? Cuando es ayudar es hacer la tarea por el otro. En cambio, apoyar es estar ahí mientras el otro hace la tarea. Para, si surgen dudas, preguntas, temores, lo que sea, estamos ahí para apoyar, pero no para hacerle la tarea al otro. Entonces, ¿qué se espera del mentor? Que tenga una gran generosidad, que tenga esa mente de principiante abierto, dispuesto a seguir aprendiendo siempre y que busque dejar capacidad instalada en los mentorados. No solo que alcance el objetivo, sino que ese mentorado vaya sumando a su valijita de herramientas para que lo tenga para otro momento. Vamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué beneficios tiene un mentor? Un mentor tiene muchos beneficios. Y de hecho, cada mentor encontrará los beneficios que son significativos para sí mismo. Pero hay algunos que te quiero resaltar. Uno de los primeros beneficios es la satisfacción. Hay una satisfacción enorme en esta profesión que tiene que ver con esto de dejar el legado, de la trascendencia y todo eso. Una satisfacción con uno mismo de la tarea realizada y hay una satisfacción de ir viendo que ese mentorado se nutre con los aportes que le vamos haciendo, que va alcanzando el objetivo. Entonces hay una satisfacción personal, propia, que tiene que ver con nosotros mismos y hay una satisfacción que tiene que ver con la tarea, con acompañar a otros, con darle eso a otros. Esto no termina acá, hay muchos más beneficios. Por ejemplo, el hecho de seguir integrando, de seguir aprendiendo, de seguir extrayendo los aprendizajes de esa experiencia. Obviamente, para ser un buen mentor lo que necesitamos es tener esa experiencia trascendida, sanada, integrada. Pero a medida que la vamos compartiendo, vamos como haciendo una vuelta más de rosca, vamos integrando algo más, vamos dándonos cuenta de algo más. Y entonces eso es un beneficio que también le va ocurriendo al mentor. Es ir descubriéndose, ir encontrando más aportes que podría dar a medida que va compartiendo esos aprendizajes con alguien más, con el mentorado, por supuesto. Otro de los beneficios puede ser el económico. De hecho, la mentoría es una actividad rentable y que puede convertirse incluso en tu principal fuente de ingresos. Entonces también hay un beneficio del lado económico. Y desde la libertad, porque esta profesión se puede ejercer en total libertad de ubicación, de horario y todo, porque se va acordando sesión por sesión con ese mentorado, se pueden hacer perfectamente online y entonces
uno como mentor es completamente dueño de su agenda, de su tiempo, incluso del lugar donde quiera estar. Así que también hay ahí un gran beneficio, que es poder ejercer la mentoría, la profesión, desde cualquier lugar y en cualquier momento, digamos. Y el último de los beneficios que te quiero hablar es que un mentor hace lo que ama. Porque esta es una profesión que no se puede hacer si no la amamos. Si de verdad no resuena con nosotros, si no hay como un deseo profundo, genuino, unas ganas casi que no las puedo frenar de compartir eso con otros, no lo voy a poder hacer. Porque no es algo que lo haga simplemente por dinero, que no es algo que lo haga porque alguien más me dijo que puedo ser buena como mentora, no es algo que lo pueda hacer porque alguien me lo pidió, sé mi mentor y a mí no me resuena. Cuando lo hacemos es porque eso da un profundo sentido a nuestra vida. Entonces terminamos haciendo lo que amamos y ese es un gran beneficio del mentor. Yo no conozco mentor que no ame lo que hace. Y de hecho, y lo he dicho y lo voy a repetir, no conozco mentor que quiera jubilarse de ser mentor, que quiera retirarse de ser mentor, porque da una satisfacción enorme, porque termina siendo como una misión de vida, como una necesidad muy, muy genuina y muy amorosa de acompañar a otros, de simplificarle el camino a los demás. Entonces eso, entre la satisfacción, lo económico, la libertad, todo da profundísimo sentido a la profesión. Y por eso una vez que nos enamoramos de la disciplina, yo no he visto a nadie que se desenamore, digamos, que se desencante, que deje de serlo o que ya no le haga sentido compartir sus aprendizajes con otros. Todo lo contrario. La siguiente pregunta es, ¿qué debe tener un buen mentor? Y te quiero hablar de 3 aspectos. El primero de los puntos es que un buen mentor debe tener sanada su experiencia. ¿A qué me refiero? A que cuando relate su experiencia, hable de su experiencia, eso no esté teñido por una emoción fuerte. Que lo pueda decir, que no necesariamente quiere decir que no tenga ninguna emoción, sino que no lo embargue la emoción. Que la emoción no esté ahí como sumamente despierta, como en carne viva, porque entonces quiere decir que eso no está sanado. El mentor tiene que poder hablar de su experiencia, no voy a decir en tercera persona porque no sería, si no, no sería mentoría, habla de lo que le pasó, pero sí lo tiene que poder hacer sin que la emoción lo atrape, sin que la emoción lo embargue. Entonces, lo primero que necesitamos es haber sanado nuestra experiencia, haber transitado un proceso que depende cada quien y lo que sucedió, pueden ser meses, pueden ser años que se necesite, no necesariamente porque tuve la experiencia, ya tengo sanada esa experiencia y puedo compartirlo, hay una distancia ahí que necesita ser cubierta. Entonces el mentor no tiene que tener la emoción a flor de piel cuando habla de su experiencia, ¿sí? Y eso se da cuando ha sanado esa experiencia, ¿no? La emoción con la que vivió esa experiencia. Lo siguiente es que tenga integrados los aprendizajes de esa experiencia, porque tal vez en un primer momento no puedo ni hablar de eso. Luego puedo hablar, pero todavía no tengo claro qué es lo que aprendí de esa experiencia. Entonces, en este segundo punto lo que quiero poner énfasis es en la importancia de tener integrados los aprendizajes de la experiencia. ¿Cómo se hace esto? Lo que necesito es preguntarme para qué sucedió esa experiencia, qué aprendí con esa experiencia, cuál es el aprendizaje de cada una de las etapas de esa experiencia, porque seguramente no hay uno, hay muchos aprendizajes y qué más, y qué más, y qué más. Necesito, después que eso dejó de estar ahí como muy fuerte emocionalmente, sentarme, conversar conmigo misma, hacer todo un análisis, un proceso en el que extraigo los aprendizajes, que eso es lo que voy a compartir con el mentorado, que eso es lo rico, lo que no, yo siempre digo, lo que no está en Google y que puedo compartir con nuestros mentorados.
qué me pasó a mí, cuál es mi aprendizaje de esa experiencia. Entonces, no solo tenerla sanada, sino que tener integrados los aprendizajes de esa experiencia. Y lo tercero que debe tener un buen mentor es enamorarse del objetivo de su mentorado. Necesitamos eso porque si no, no vamos a ser buenos mentores. Y lo tercero que necesita un buen mentor es creer en el mentorado más que el mentorado en sí mismo. O sea, primero nos vamos a enamorar de ese objetivo que está buscando el mentorado, por supuesto, porque es lo mismo que nosotros alcanzamos. Pero no podemos dudar ni un poquito de que ese mentorado pueda alcanzar el objetivo. El mentorado puede dudar de sí mismo, todo lo que quiera. De hecho, es muy posible que esté dudando de si va a poder alcanzar el objetivo. Pero el que no puede dudar es el mentor. Yo como mentora no puedo dudar nada, ni un poquito, de que ese mentorado pueda alcanzar el objetivo. Porque si nosotros como mentores dudamos, nos tenemos que retirar del proceso. Tenemos que declararnos incompetentes en el proceso y retirarnos de ahí. Porque nunca podríamos apoyar a alguien que no creemos que lo pueda lograr. Si adentro nuestro aparece la duda, si no sé si lo va a poder alcanzar, no estoy muy segura, nos tenemos que declarar incompetentes para ese proceso, para acompañar a esa persona en el proceso. Nuestra confianza en que el mentorado, si hace los pasos, si va cumpliendo cada uno de los pasos, si va recorriendo ese mapa, lo puede alcanzar, tiene que ser 100%. Ni una pizquita, nada de duda. Así que enamorarnos de ese objetivo, obviamente, porque en algún momento fue nuestro objetivo, o si no lo elegimos, es nuestra experiencia, así que lo que queremos es que lo transite lo más rápido posible, con la menor y mejor utilización de recursos, como decimos siempre, pero sin ninguna duda de que el mentorado lo puede alcanzar. De nuevo, y lo voy a decir porque lo digo siempre y creo que es importantísimo poner foco, si no vemos 100% capaz a nuestro mentorado de alcanzar ese objetivo, si nos damos cuenta que tenemos una pizquita de duda, nos tenemos que declarar incompetentes en ese proceso y decirle al mentorado: yo no puedo ser mentora en este proceso, no puedo, no. ¿Por qué? Porque si el mentorado puede dudar, pero si el mentor duda, entonces nunca vamos a estar apoyando al 100%. Y el mentorado confió en nosotros para que lo apoyemos al 100%. Y en eso estamos. Y si llegaste hasta acá, mil gracias. Voy a aprovechar para incluir una pregunta que me hicieron a último momento y que dice: ¿cuál es la importancia de tener un mentor? Con lo cual, acá lo que vamos a hablar es cuáles son los beneficios para el mentorado de meterse en un proceso de mentoría, de dejarse acompañar por un mentor. El primero de los beneficios, que no por primero es el más importante ni nada, sino de los que te voy a compartir, es que cuando nos dejamos acompañar por un mentor, aceleramos y acortamos, o aceleramos o acortamos nuestra curva de aprendizaje. Pueden suceder una de las dos cosas o ambas. Pero la idea es que cuando nos dejamos acompañar por un mentor y ese mentor nos da sus aportes, lo que va a suceder naturalmente es que lo vamos a alcanzar más rápido o con menos pasos que si lo hiciéramos solos. ¿Por qué? Porque ese mentor ya lo alcanzó, ya transitó ese camino, ya alcanzó ese objetivo. Con lo cual, los aportes que tenga para darnos seguramente van a ser beneficiosos para nosotros en esos términos, de acortar o acelerar nuestra curva de aprendizaje. ¿Para qué? Para que tengamos la menor y la mejor utilización de los recursos. Así que uno de los beneficios es ese. Ligado a eso, como parte de ese acortar y acelerar esos procesos, lo que sucede es que el mentor saca cuestiones que el mentorado tiene en su ceguera cognitiva y se las hace visibles. ¿A qué voy con esto? A que muchas disciplinas de acompañamiento al ser humano lo que buscan es que la persona encuentre las respuestas dentro de sí misma. Entonces, hay disciplinas, por ejemplo, como el coaching, que lo que hace es desarrollar el arte de hacer preguntas para que ese mentorado se vaya hacia adentro y encuentre las respuestas dentro de sí mismo. En mentoría lo que asumimos es que hay un espacio de ceguera cognitiva enorme, que no sé, y que nunca podría abordar
porque no lo tengo dentro, porque está fuera nuestro. Entonces, lo que hace el mentor es bajar eso, mostrármelo, hacérmelo visible, decirme esas cuestiones que van a hacer que yo no tenga que perder tiempo como mentorado buscando eso fuera hasta que me lo encuentre, porque nunca lo voy a encontrar dentro. Entonces el mentor lo sirve, lo pone sobre la mesa, lo ofrece directamente porque sabe que ese mentorado por sí mismo, buscando hacia adentro, no lo va a encontrar. Si necesita desarrollar una habilidad o una técnica o necesita descubrir algo que nunca vivió, que no conoce, que está en su ceguera cognitiva, mirando hacia adentro, respondiendo preguntas, nunca lo va a descubrir. Entonces el mentor ofrece eso. Esos son los aportes que hace el mentor y que aceleran y acortan enormemente la curva de aprendizaje. Otro de los beneficios de tener un mentor es que estamos contenidos emocionalmente porque ese mentor ya transitó por ese camino. Acá voy a volver a ser autorreferencial con esto de cuando yo renuncié a mi trabajo fijo y después acompañé a muchísimas personas a hacer lo mismo. Lo que sucedía era que yo entendía perfectamente qué les estaba pasando, porque había estado ahí. Entonces, poder dar calma, tranquilidad, contarle mi experiencia, cuáles eran los recursos que utilizaba, todo eso es absolutamente útil para ese mentorado. Así que un beneficio enorme de tener un mentor es esta contención emocional. Otra cuestión es poder contar nuestros miedos. Como adultos muchas veces tenemos miedo y no nos atrevemos a contarlo. Entonces al mentor se lo podemos decir, se lo tenemos que decir. ¿Por qué? Porque entonces abajo de ese miedo vamos a ir encontrando esos pequeños tesoros que van haciendo que en qué necesitamos prepararnos, en qué necesitamos estudiar, en qué momento ese miedo viene a decirnos que por ahí no es. Entonces necesitamos poner esos miedos arriba de la mesa. Y con un mentor lo vamos a poder hacer. Entonces, otro de los beneficios de dejarnos acompañar por un mentor es poder hablar de esos miedos, que solo en general se terminan convirtiendo en un gran cuco, en un monstruo, en una cosa ahí, una masa negra que nos nubla, que nos tapa, que no nos deja avanzar y necesitamos conversar para poder seguir caminando. Bueno, por supuesto que hay más beneficios y cada mentorado descubrirá sus propios beneficios cuando transite el proceso, cuando se entregue a vivir este proceso de mentoría, pero básicamente es eso. Acorta y acelera la curva de aprendizajes, da un espacio de contención emocional, saca esas cosas de la ceguera cognitiva y acelera esos procesos porque no tengo que salir a buscarlos y puedo hablar de mis miedos. Un mentorado puede hablar de sus miedos y cuando los podemos verbalizar, hablar, analizar, compartir con otros, entonces seguramente mucho más fácil los trascienda. Esto es todo por este video. Gracias por haber llegado hasta acá. Un video súper largo, pero quería hacerlo para responder cada una de todas esas preguntas. Vamos a seguir haciendo, así que podés seguirnos en nuestras redes sociales, podés dejarnos tus preguntas aquí debajo y las vamos a contestar. Y por supuesto que acá tenés más videos de este tipo. Suscríbete, dale like, compartilo y seguimos expandiendo la mentoría. En la Escuela de Sherpas profesionalizamos tu saber y te acompañamos a compartir tu luz. Gracias.